Seguimos con la ponencia de Marta Romero García. Es jefa de la unidad de rehabilitación en el área de vivienda de Abra, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Nos va a presentar una ponencia sobre el modelo de ciudad ecosostenible y de rehabilitación energética en la vivienda social. Marta. Bueno, buenos días a todos. Como siempre, interesantísimo las exposiciones de Servando, a pesar de ser arquitecto e ingeniero. Me alegra que verdaderamente tengamos puntos en común y que nos encontremos pues con los mismos hándicaps al final que son con los que tenemos que lidiar. Nosotros el día a día es un poco así y para ello estamos trabajando. Entonces yo voy a comenzar por presentar de dónde vengo. Yo vengo de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, que es el ente instrumental de la Consejería de Fomento y Vivienda. Voy a comenzar por la introducción muy brevecita para contar pues, las líneas que se han puesto en marcha en relación a la eficiencia energética en la agencia, un ejemplo de las actuaciones de construcción sostenible que hemos llevado a cabo durante estos 2 últimos años y después pues las líneas que tenemos nosotros previstas a partir de este momento y que lógicamente vamos encaminadas a un poco las conclusiones que comentaba Servando. Entonces, bueno, como os he dicho, es el ente instrumental de la Consejería de Fomento y Vivienda en relación a las políticas de vivienda y rehabilitación, sobre todo con el interés o sea, con la vocación de servir a los intereses de la mayoría social y prestando especial atención a la población más vulnerable. Cuando Abra, que anteriormente se llamaba EPSA, cambia el nombre, se le atribuyen una serie de funciones entre las que se encuentran las acciones en materia de eficiencia energética en edificación. Y a partir de ahí, pues nosotros hemos empezado a trabajar una serie de líneas de trabajo y de investigación para mejorar nuestros procesos, para avanzar un poco las obligaciones que tenemos con respecto a las normativas y llevamos líneas de trabajo, como os he dicho, y líneas de investigación, ¿no? Entonces, no solo por las imposiciones que se derivan de las diferentes normativas, el compromiso que nosotros asumimos por la mejora de eficiencia energética, que lógicamente nos atañe y bastante, porque tenemos un parque público muy grande y ya sabemos que la edificación pues tiene un potencial bastante fuerte de reducción de emisiones y de ahorro energético y por tanto nos sentimos responsables de su mejora. También en línea a esa necesidad que tenemos por la situación actual de acogernos a nuevos mecanismos de financiación, pues porque tenemos una reducción de fondos públicos tradicionales evidente y vamos por esta línea, y sobre todo porque asumimos la responsabilidad que desde el ámbito público seamos un punto de referencia en este tipo de actividad y lideremos actuaciones verdaderamente ejemplarizantes en materia de eficiencia energética. Abra lleva, por una parte, un gabinete de estudios en el que hemos tenido el gusto de contar con Servando la participación. Yo no voy a hablar hoy de los proyectos europeos porque le correspondería a otra compañera que no ha podido en estos momentos presentarlo, pero sí os resumo que estos proyectos europeos siempre han ido encaminados a la mejora de la eficiencia energética de los edificios y al ahorro energético. Y siempre permitiéndonos pues, investigar nuevos modelos, desarrollar nuevos mecanismos financieros, siempre pues, generar un modelo sostenible y nosotros en este caso tenemos como esa diversidad y esa dualidad de situaciones. Romper por una parte con los proyectos europeos, con las barreras existentes, y después nos encontramos con una barrera, o sea, con una territorialidad y con una realidad física que nos permite verdaderamente comprobarlos y poner en marcha esos proyectos que
que analizamos cuando es posible, ¿no? para fomentar el nuevo modelo sostenible que pretendemos. Entonces, en 2013 la agencia comienza una estrategia de implantación de nuevas líneas derivadas de la aprobación de los Reales Decretos 235-233, de la Ley de las 3R, la 8-2013, y esta estrategia incluía un modelo de intervención para conseguir la rehabilitación de vivienda que por una parte permitiera mantener las condiciones de habitabilidad y confort de los residentes en condiciones dignas y adecuadas, y después generar un cambio hacia formas mucho más justas, más sostenibles y más eficientes. Entonces, en una primera etapa comenzamos con la implantación del Plan de Conservación y Mantenimiento del Parque Público de Vivienda, junto a la elaboración de todos los informes de evaluación de la edificación que se está haciendo absolutamente de todo el parque público de vivienda, y después de la certificación energética de edificio. No sé si lo sabéis, pero Abra tiene un parque público de vivienda de 80.000 viviendas en régimen de alquiler, con una población social pues que con unas condiciones que viven en pobreza energética absoluta y con una situación que lógicamente con la crisis se ha acrecentado de pobreza terrible. Entonces nosotros comenzamos pues todo ese análisis para tener un diagnóstico completo del parque público, y a partir de ese momento empezar a establecer pues líneas de trabajo eficaces. Entonces, nosotros hemos realizado ya como alrededor de 30.000 viviendas de informe de evaluación energética junto a la certificación. Y para que veáis más o menos, pues el 56%, o sea, la mayoría, como podéis ver ahí, de calificación energética es E. Ten en cuenta que a partir del 2007, desde la implantación del Código Técnico, justo cuando la crisis comienza y la edificación, pues ya no se hace tanta obra de nueva planta, y tenemos un parque de viviendas anterior al Código Técnico bastante elevado. Entonces, como podéis ver, es sorprendente que las calificaciones energéticas son en su mayoría F y G. Este es el panorama que tenemos, y a partir de ahí pues empezamos a diseñar un modelo de intervención de la rehabilitación de las viviendas. Esto incluía bastantes estrategias. Por una parte, la mejora de la eficiencia energética, la eliminación de las barreras y el mantenimiento y conservación. Nosotros siempre hemos ido uniendo digamos las tres patas que incluye el informe de evaluación de la edificación, porque actúa como eje principal de nuestros dos grandes objetivos, que es de mantener las viviendas públicas en condiciones dignas y adecuadas, y de ese cambio de actuación hacia formas más sostenibles, ¿no? En una tercera etapa ya ponemos en marcha ese modelo y esa línea de actuación de rehabilitación energética, y implantamos la intervención de 111 actuaciones de rehabilitación energética repartidas por 8 provincias, 65 diferentes municipios y 7 zonas climáticas diferentes. O sea, como antes ha dicho Servando, en España hay 12. En Andalucía, o sea, solamente en la zona climática, o sea, en la región andaluza ya hay 7 y una variedad, como podéis ver, enorme. Estas actuaciones fueron cofinanciadas mediante el programa de impulso a la construcción sostenible en Andalucía, que impulsó la Agencia Andaluza de la Energía. Nosotros hemos aplicado medidas de rehabilitación energética pasivas sobre la envolvente de edificios, o sea, que incluía 6.794 viviendas. O sea, ten en cuenta que 6.794 familias se han beneficiado de esta mejora de los edificios. Y bueno, con la intención no solo de rehabilitar y de mantener las condiciones del edificio, sino que además, bueno, pues aumentábamos el comportamiento energético, ¿no? Y por supuesto
lo que nos importa y lo que luchamos y siempre incidimos en ello es que lo que verdaderamente nos interesa es que las condiciones de confort del ciudadano mejoren, porque muchas veces no influye tanto en la letra, no influye tanto en el ahorro energético, porque estas familias viven con lo mínimo y ahora con una situación de crisis pues directamente no ponen calefacción ni ponen refrigeración, pero sí que somos conscientes que la intervención que hemos podido hacer en cierta medida ayuda a su sensación de confort y eso lo tenemos claro. En este mapa de Andalucía podéis ver la distribución geográfica donde se incluye el número de viviendas en el que hemos actuado y las zonas climáticas diferentes, ¿vale? O sea que, como veis, es bastante amplio el volumen de intervención y bastante diverso. Las intervenciones se han realizado, son, como os he dicho antes, pasivas y se han hecho en cubiertas, fachadas y en las ventanas y en los huecos. En algún caso se han tratado toldos. En todos los casos pues dan respuesta al cumplimiento del código técnico y del resto de normativas en materia de eficiencia energética, pero además hemos intentado, en la medida que podía ser posible, al ser obras de rehabilitación, hemos intentado dar un paso más allá y englobarlos de alta eficiencia energética, contando que son medidas tradicionales y pasivas. En estas actuaciones también hicimos intervenciones de reparación que forman parte, no eran incentivables por el programa de construcción sostenible, pero bueno, eran en la programación que tenemos nosotros de mantenimiento y conservación del parque público. Aquí veis el grado de intensidad de intervenciones, o sea, donde se intervenía solo en cubierta, fachada, ventana toldo, o sea, digamos los distintos grados de intervención que se hacían desde un solo elemento hasta los 3 elementos a la vez. La inversión total ha sido 27,5 millones de euros, de los cuales 24,9 han sido destinados a rehabilitación energética, o sea, la mayoría, porque digamos que la intervención que se hacía sobre patologías existentes de los edificios se trataban, en la envolvente se trataban con medidas de eficiencia energética y solo algunas cuantas de instalaciones de saneamiento, fontanería, no entraban dentro de las medidas de rehabilitación energética, o sea que la masa global fueron intervenciones de rehabilitación energética. Además, insisto en el tema de que nosotros actuamos sobre vivienda social, porque el panorama de los residentes dista mucho de una población normalizada, con recursos económicos, formación y demás. O sea, nosotros estamos actuando sobre una población con unos medios muy bajos, con un nivel de formación medio bajo y en algunos casos con una situación social complicada. Entonces, siempre todas las intervenciones que nosotros hacemos de rehabilitación van acompañadas de un programa de intervención social que tenía 2 protocolos, el de mediación social y además el de incorporación de cláusulas de inserción sociolaboral. Es decir, en algunas de las actuaciones ha habido personas del barrio que se han incorporado a trabajar para hacer la rehabilitación de los edificios. Por otra parte, dentro del protocolo de mediación social se han incluido programas de formación, programas de concienciación de los residentes y se les ha ido explicando las medidas que se iban a aplicar y han sido, en muchas de las actuaciones han sido participadas. Han sido con equipos de trabajo entre arquitectos, director de obra y redactor de proyectos, trabajadores sociales, representantes de los vecinos y representantes de la empresa constructora. Se han ido organizando reuniones por barrios y por bloques en los que se iba explicando toda la intervención para que ellos fueran asimilando esta nueva forma de intervenir.
Entonces, pasando ya a las actuaciones piloto, yo voy a ir rápido porque tampoco los detalles son... no me voy a parar en detalles exactamente técnicos, pero si os voy a poner unos ejemplos de las actuaciones piloto que llevaban medidas pasivas sobre la envolvente, con lo que yo os he contado, cubiertas, fachadas y ventanas, en algún caso toldo, reparaciones sobre las zonas comunes para mejorar el estado de conservación, monitorización del consumo de energía eléctrica y de las condiciones de temperatura y humedad. Se seleccionaron 140 viviendas y bueno, ya vosotros conocéis, supongo que sois la mayoría ingenieros, las ventajas que tiene la monitorización de las condiciones de temperatura, humedad y el consumo eléctrico de una vivienda, ¿no? Y esto nos permitirá, porque justo en estas semanas se están desmontando los monitores que se han estado midiendo durante un año y pico las condiciones de mejora, ¿no? Y después se hizo, que esto fue bastante innovador, de hecho creo que nunca se había hecho, y hay muy pocos sitios en España que lo han hecho, que es un plan de control de calidad específico para la rehabilitación energética. En este caso contamos con la colaboración de la Escuela de Aparejadores y para estudiar el impacto justamente de las medidas que se habían aplicado. Esta es la distribución de los 8 pilotos donde se aplicaron ese tipo de medidas, que fue en todas las capitales de provincia, a excepción de Jaén, que se hizo en La Carolina. Y bueno, la intención de haber hecho estos pilotos era, por una parte, nos permite analizar la viabilidad técnica y económica de las medidas que se han aplicado, determinar las soluciones más adecuadas, mediante los estudios previos teóricos, en el que, mediante los programas de cálculo que todos conocemos, C3X, CalENER y demás, pues nosotros seleccionamos cuáles eran las intervenciones que podían tener un impacto más favorable paralelamente a las patologías que presentaban las viviendas, insisto, y económico también, y después pues los estudios reales que estamos empezando a tener ahora para ver el comportamiento térmico de los edificios antes y después. Ten en cuenta que no solo la distribución geográfica nos va a permitir ver distintas soluciones, sino las zonas climáticas, las orientaciones, las distintas tipologías de edificatoria y también los distintos patrones de uso que tienen los usuarios, que es muy importante. Entonces, estos son ejemplos de intervenciones. Por ejemplo, os pongo Cádiz, que quizás tuvo un impacto más grande para los vecinos, porque aquí se intervino en la cubierta con aislamiento, se sustituyeron las carpinterías con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, y se intervino sobre la fachada con un aislamiento exterior tipo SATE. No sé si conocéis, supongo que conocéis el SATE. No solo, yo insisto muchas veces que estas intervenciones no solo tenemos que pensarlas desde el punto de vista de eficiencia energética o de conservación de los edificios, sino además de cómo los residentes tienen un cambio de actitud ante esa nueva percepción del barrio al intervenir sobre esto. Y eso ha sido un cambio muy positivo, porque nosotros apostamos por soluciones que no solo sean eficientes, económicas y que resuelvan el problema, sino que además sean sostenibles en el tiempo por su buen uso y por su buen mantenimiento. Estos eran los estudios previos que se fueron haciendo, que sorprendentemente, bueno, pues los programas de cálculo no nos daban una mejora como la que nos piden los programas de financiación y de ayuda estatales, que nos piden 30%, es difícil. Nosotros hemos visto que con los programas de cálculo y con las intervenciones pasivas nos resulta muy difícil alcanzar
los objetivos de una mejora de un 30% con medidas pasivas y un importe económico asumible, ¿no? Este era otro caso en Córdoba, en que se intervino en cubierta. Este fue en Almanjaya, que fue donde vosotros estuvisteis colaborando. También ahí fue una rehabilitación mucho más integral, se intervino en cubierta, incluso en las carpinterías exteriores de azotea, en la fachada mediante relleno de las cámaras de aire y en las carpinterías. Que también, bueno, aquí podéis ver un poco las inversiones que iban suponiendo por vivienda en las actuaciones. En este caso, la particularidad que tenía esta actuación es que además se pusieron en marcha toldos para la protección solar, que es el único sitio donde lo hemos probado para ver cómo la gente lo utilizaba y la durabilidad que tiene con este tipo de vecinos con el que contamos. Esta era otra actuación. Os paso muy rápido porque son las soluciones que se fueron pasando. Estos son los ejemplos de la intervención sobre las cubiertas, sobre el aislamiento y demás. Bueno, las condiciones de la monitorización que se hizo en 140 viviendas, que ya os digo que ahora mismo se están desmontando los aparatos y se están empezando a volcar los datos para el análisis de esa posible mejora. Y después en el control de calidad pues se analizaron, estudiar el comportamiento energético con cámaras termográficas, termoflujómetros y se hicieron pruebas con la blower door para ver las infiltraciones de aire previas a la intervención y posterior a la intervención para ver si se mejoraban las infiltraciones. Entonces, voy a ir muy rápido porque estoy viendo que me queda muy poco tiempo. Que esta intervención nos ha servido a modo de piloto y nosotros queremos continuar más, ¿no? Queremos, evidentemente, seguir en esta misma línea y tenemos una gran preocupación por una buena edificación y por un ahorro ya no tanto energético, porque insisto en el consumo que es mínimo, sino en una mejora de las condiciones y del confort, ¿no? Os pongo muy rapidito que nosotros tratamos la intervención social, que está vinculada a la intervención física, que pretendemos ahora actuar no solamente en el bloque, sino extenderlo a la zona, al entorno urbano, porque creemos que es fundamental, no creemos en una intervención que sea solamente en un bloque, que es fundamental las líneas de trabajo colaborativas, tanto internamente mediante proyectos europeos y experiencias reales, sino que además externamente es muy importante colaboración con entes de investigación, universidades, para analizar y evaluar los resultados y las soluciones que permitan una mejora en nuestros proyectos y sobre todo de cara a que pueda ser replicable. Queremos ser un impulsor socioeconómico que propicie el empleo de un colectivo que ha sufrido mucho la crisis y sobre todo en un tipo de población con dificultades de acceso al empleo, pero sobre todo queremos asumir ese papel ejemplarizante por el que estamos obligados además en las directivas europeas de la administración pública, ¿no? Y empezar a plantear pilotos y a impulsar verdaderamente el modelo. Entonces nosotros ahora mismo estamos planteando dos líneas de trabajo, una que es el desarrollo de ecobarrios y renovación urbana y otra es el de rehabilitación de edificios mediante la envolvente. Entonces en el desarrollo de ecobarrios la intervención son predominantemente de regeneración urbana en áreas residenciales ya existentes que tienen un grado de obsolescencia desde el punto de vista arquitectónico, urbano y social. Trabajamos generalmente en las ARRU, que son las áreas de regeneración, renovación urbana que están conveniadas con el plan estatal, y en ellas le damos un impulso a la sostenibilidad ambiental de los edificios
y en los espacios públicos, incorporando la sostenibilidad social como parte de la mejora ambiental del barrio. Tenemos que hacer hincapié en atender la renovación urbana integrada para hacer un desarrollo urbano más sostenible y que sea inclusivo, ¿vale? Entonces, tenemos una serie de oportunidades. Primero, una puesta en marcha de un programa innovador para el desarrollo de ecobarrios, una mejora de calidad de la vida de los ciudadanos y una conversión del barrio en un ecobarrio. Entonces, ahí intervienen varios factores, que sería la sostenibilidad física de los edificios, que es lo que hemos estado hablando, pero también hay otros factores que son la cultural, la medioambiental y social, y ahí intervendríamos íntegramente. Las acciones que tenemos planteadas ahora mismo y que se están poniendo en marcha es la identificación de oportunidades de intervención. Se está haciendo un análisis de las áreas para ver dónde verdaderamente se puede intervenir. Para el desarrollo de una propuesta general y un proyecto piloto, se quiere empezar a trabajar el programa de sensibilización ambiental de acompañamiento, y queremos hacer ya a partir de ahí una propuesta de replicabilidad de este tipo de proyectos a otros barrios. Insisto en el programa de sensibilización ambiental de acompañamiento, porque nos olvidamos de que estas viviendas están habitadas y de que hay un patrón, o sea, de que hay un agente que interviene continuamente y es el usuario, que el usuario tiene en cada una de las viviendas un patrón de uso distinto y que en función como utilice la vivienda, los resultados y las mejoras van a tener unos resultados diferentes. Entonces nosotros, ya os he dicho que en la rehabilitación de construcción sostenible hemos intentado hacer esa concienciación, pero nos ha ocurrido, y esos son casos reales, en los que se ha intervenido en vivienda con unas ventanas, unas carpinterías magníficas, se han rellenado las cámaras y nos llaman y dicen, oye, que me están apareciendo humedades en mi casa. ¿Por qué? Pues porque esas familias no ventilan. Entonces ahora mismo la vivienda es muchísimo más estanca, tiene unas condiciones de temperatura mejor, pero no ventilan y entonces se generan condensaciones. Ese tipo de aprendizaje hay que irlo inculcando a los usuarios. Y nosotros estamos teniendo muy buena experiencia y se han hecho encuestas y verdaderamente la gente siente ese confort, aunque no, o sea, siente esa mejora, aunque no se haya visto una mejora económica en su factura, pero sí nos dice, pues mira, ya no me pongo la bata, pues mira, pues está bien, ¿no? Ya estamos contentos. O te dicen que tiene mucho más fresquito en verano, en fin, que cuentan muchas historias que a nosotros digamos, no son cuantificables por ningún programa de cálculo, pero a nosotros nos ayudan y nos motivan mucho a seguir trabajando en esta línea, ¿no? Entonces, los objetivos pues son la rehabilitación integral de los barrios, la creación de cubiertas verdes. Queremos empezar a implantar este tipo de cubiertas, el fomento de autoconsumos colectivos que hablaba antes Servando. Queremos empezar a hacer pilotos en el que se pudiera implantar un tipo de tecnología que sea fácilmente gestionable, fácilmente mantenible y fácil de uso, y además aceptada por el tipo de población y bueno, y que nos genere la ventaja del autoconsumo, ¿no? Una mejora del entorno vegetal y la biodiversidad, la promoción de huertos urbanos, el aprovechamiento del clima que tenemos y que a veces nos olvidamos que tenemos muchas ventajas en algunos periodos, la creación de un entorno atractivo para vivir y trabajar, un barrio conectado internamente y fuera y que además tenga una dotación de espacio adecuado y que permita satisfacer las necesidades básicas, porque eso repercute mucho también en la movilidad y en las emisiones globales de una ciudad. Y bueno, y la línea 2, muy rapidita, es una línea muy parecida a la que nosotros hemos ya puesto en marcha con construcción sostenible, pero queremos ir un poquito más y queremos empezar a meter una mejora del rendimiento de instalaciones y equipos donde podamos. Entonces,
las estrategias, entre las estrategias y acciones previstas tenemos en una primera fase la identificación de oportunidades de intervención. Estamos empezando a desarrollar un método que parametrice y nos permita seleccionar actuaciones que en función de la realidad constructiva, la realidad social y la viabilidad en la gestión que tiene el parque público de las viviendas, podamos seleccionar qué tipo de edificio se adapta mejor a un tipo de programa, a un tipo de financiación o a un tipo de intervención. Y después, por otra parte, estamos trabajando ahora sobre los resultados de la monitorización y del control de calidad de construcción sostenible para seleccionar cuáles han sido las medidas más eficientes, económicas y energéticamente, digamos, que se han aplicado para poderlas replicar y en función de las características de la edificación. Bueno, las actuaciones ya os he dicho que van a ser pasivas, la mejora de la envolvente y las activas. Y después, en una fase 2, queremos comenzar a desarrollar proyectos pilotos ya con soluciones y medidas más innovadoras. Teniendo en cuenta factores económicos, un fácil uso, gestión y mantenimiento, que se adapten al contexto físico, social, cultural y económico, que nos permita una monitorización de las condiciones de habitabilidad y confort y del consumo energético. Y sobre todo, en ambas fases sí que se van a implantar acciones de formación, información y sensibilización de la cultura de la rehabilitación energética, sobre todo porque es preciso contribuir a la sostenibilidad de las actuaciones mediante el buen uso y mantenimiento si verdaderamente queremos obtener los resultados. Entonces, yo, como conclusión, sí que quiero decir que por nuestra experiencia, por lo que estamos viendo, podemos hablar mucho de sistemas, podemos hablar mucho de medidas, podemos hablar mucho de todas las modernidades que queramos hacer en las viviendas, pero al final, si no vamos a obtener objetivos reales si los agentes implicados, y hablo desde la administración, desde las universidades, desde los propios usuarios, desde las constructoras, no estamos implicados, o sea, no estamos concienciados. Y sí que podemos decir firmemente, y creemos en ello, que la formación, la información y la sensibilización son imprescindibles, no solo para los usuarios, sino que además para los propios técnicos que trabajamos en la administración, para los propios que dirigen los programas de financiación y para los usuarios es fundamental, porque nos falta muchísima cultura de esto y bueno, creo que el granito de arena que podamos aportar, pues aquí empezamos, ¿no? Y eso sí que lo tenemos asumido desde Abra. Así que bueno, muchas gracias, y cualquier cosa, si tenéis alguna duda para algún resultado o algún tipo de información, pues os dejo mi correo y el correo de mi compañera Elena, que es la jefa de servicio la jefa de sección de edificación, ¿vale? Que hemos estado trabajando en esto.